Las construcciones de torres, edificios y centros comerciales en la Ciudad de México no se han hecho respetando los ordenamientos ni buscando un desarrollo sustentable. Colonias y pueblos originarios padecen desabasto de agua, congestionamiento vial, destrucción de áreas verdes, encarecimiento de servicios y despojo de su territorio. Esta es la historia de cómo un pueblo, por primera vez, se enfrenta al jugador más poderoso de la industria inmobiliaria. Aquí tenemos desde mis abuelos, tenemos viviendo como 160 años. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. Mi abuelo, pues aquí él nació, aquí él sembró, se sembraba alfalfa, se sembraba verdura, todo tipo de verduras se daba. Era un pueblo de huertas. Joco, el denominado pueblo de huertas, se fundó en el siglo XVI al sur de lo que hoy es la Ciudad de México y todavía conserva muchas de sus costumbres y tradiciones. Pero ya nada es como antes. Joco ha quedado rodeado de megaproyectos. Mítica es el más ambicioso de ellos, también el más problemático. Mientras no hubo construcciones, no carecíamos de nada. Pues cuando construyeron edificios, construyeron cisternas. Entonces ahora ellos llenan sus cisternas y después pues, nos dan agua. Si vemos en la llave, ya no cae ahorita más que siquiera un hilito chiquito. Documentos obtenidos por N+ Focus revelan que Mítica tiene 2 torres por construir, una de ellas por terminarse en abril de 2024. Cuando opere al 100%, el complejo usará 3 veces más agua que el pueblo de Joco, 2.5 millones de litros diarios. A pesar de que la Comisión Nacional del Agua ha reportado déficit hídrico desde hace una década, los últimos 4 gobiernos capitalinos han autorizado más de 11,000 permisos de agua para construcciones, rascacielos, centros comerciales y otros megaedificios que drenan el acuífero. Cutzamala y Lerma, que cada día están más desgastadas y con mayores problemas, representan el 30% del abastecimiento de la zona metropolitana del Valle de México. El 70% depende del acuífero. Bueno, el acuífero está en una situación crítica de sobreexplotación. No solo es el abasto de agua. La presencia de este megaproyecto ha encarecido los servicios como la luz y el impuesto predial hasta en 5 veces más para los habitantes de Joco. Estamos ahora sí, como dicen por ahí, en pie de lucha. Pues yo peleando eso del predial, vuelvo a repetir, no me niego a pagar, pero que me cobren como deben ser. Lo que queremos es un trato justo para el pueblo, cosas accesibles que la gente de Joco pueda pagar. Hay gente que ya no puede trabajar, que vive de sus negocios, pero más ya no puede. Mítica es propiedad de Fibra 1, el fideicomiso de bienes raíces más grande de México, dirigido por la familia Hellman. Entre 2011 y 2021, esta fibra pasó de 13 a 635 propiedades en el país, entre plazas comerciales, hoteles, oficinas, naves industriales y escuelas. Una cuarta parte de esto en el Valle de México. Estamos aquí, como pueden ver, todos los vecinos del pueblo de Joco, cansados de la impunidad de Mítica. Cuando nosotros llegamos, estaban ya talados muchos de los árboles que estaban en interés de talar. La madrugada del 4 de mayo de 2019, los habitantes de Joco se despertaron con la novedad de que Fibra 1 taló 84 árboles sobre Real de Mayorazgo, la calle que daba entrada al pueblo. Donde podían haber hecho un parque por arriba y pasar por abajo. Ah, no, quitaron el paso, ya no podemos pasar ahí, tenemos que dar unas, salir por otros lados. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México consideró que con la tala se violó el derecho humano a un medio ambiente sano y multó al fideicomiso con 40.8 millones de pesos. Fibra 1 impugnó la multa y ganó, porque la Secretaría cometió fallas de procedimiento. Hasta la fecha, Fibra 1 no ha pagado la multa y sigue en litigio.
Los habitantes de Joco han protestado desde que comenzó la obra, pero el descontento no solo es suyo. En la Ciudad de México hay 211 denuncias contra megaobras en los últimos 22 años. De esas denuncias, 63 son contra Fibra 1. Y de estas, Mítica acumula 33. Hasta el momento, ninguna ha prosperado. El pueblo de Joco no solo ha tenido que luchar contra el proyecto inmobiliario, también contra el gobierno de la Ciudad de México, que desconoció inicialmente su carácter de pueblo originario. Lo que hace la CEPI es decir que esto no es pueblo para que no puedan hacer la consulta indígena. Además, Mítica tardó más de 14 años en entregar obras que el gobierno de la Ciudad de México le ordenó hacer antes de empezar a construir, como un pozo para contrarrestar la escasez de agua en Joco. Lo que les decían que antes de hacer su construcción tenían que hacer las medidas de mitigación. Y una de las medidas de mitigación tenía que haber sido el pozo. A pesar de que desde los años 50 hay una veda para perforar pozos en Ciudad de México, la profundidad del que realizó Mítica es de 400 metros. Los inmobiliarios han encontrado formas de acceder al agua, sobre todo con dos instrumentos, con los dictámenes de factibilidad de servicios hidráulicos, que es un documento que otorga el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Hemos dado cuenta que más del 90%, o por lo menos el 90%, son otorgados en sentido positivo o favorable. Fibra es el acrónimo de Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces. Actualmente, en México operan 16 de ellos. Estos fideicomisos captan inversión en bolsas de valores para construir, comprar y administrar inmuebles. Además de utilidades, sus inversionistas tienen incentivos fiscales. Pero la debilidad de las instituciones encargadas de hacer respetar los reglamentos y la corrupción de funcionarios públicos han provocado que este instrumento de inversión genere problemas de desarrollo urbano. En sus 10 años de existencia, las fibras pasaron de 840 a 1922 propiedades en todo el país. Para Samuel Ibarra, exfiscal de delitos ambientales en Ciudad de México, el problema no son las fibras, sino la colusión entre desarrolladores y autoridades de la ciudad. Desgraciadamente, también llega a haber allí irregularidades. No porque la fibra sea un instrumento que permita la ilicitud, sino por los malos manejos en los usos de suelo y en la documentación administrativa relativa a la construcción por parte de los desarrolladores. Fibra 1 declinó hablar con N+ Focus. Lo mismo ocurrió con las dependencias del gobierno de la ciudad, responsables del desarrollo urbano irregular. Todos estos desarrollos inmobiliarios, estos edificios, estos megaedificios de usos mixtos, exceden el número de niveles que les permitía cualquiera de estos mecanismos. La transferencia de potencialidad, los polígonos, o la norma 26, o el bando número 2. Desde el año 2000, Joco fue considerada zona con potencial de desarrollo y, según Arturo Aparicio, abogado de la Asamblea, esto benefició a las inmobiliarias y empezó a desplazar a los pobladores porque así lo permitió la autoridad. Paralelamente a la entrada del proyecto Mítica entró Patio Universidad, entró los City Towers y entraron una serie de grandes proyectos inmobiliarios. Hasta 2022 se ha modificado aproximadamente un 60-70% del territorio y de la visión arquitectónica del pueblo originario de Joco. El caso Joco contra Mítica es el primero por el que la fibra más grande de América Latina y las autoridades de la ciudad son llevadas a tribunales. Un primer triunfo de Joco es que un juez le reconociera su condición de pueblo originario. Tenemos un poder político que ha estado beneficiando a todos estos constructores para hacer las cosas ilícitas. Las autoridades que están para defender nuestros derechos son los primeros que la violan. El pueblo todavía espera la resolución de otro amparo, con el que busca que se le consulte en las decisiones futuras sobre los impactos socioambientales de Mítica. Si llega a haber una sentencia en contra del proyecto Mítica, pues va a tener una consecuencia en contra de todos los grandes megadesarrollos. La lucha de Joco es la punta de lanza en la defensa de territorios y recursos como el agua, que hoy están en peligro en toda la ciudad.
Es también la batalla de los habitantes de un pueblo contra autoridades omisas y coludidas con inmobiliarias por defender un entorno habitable y no ser desplazados.